Buenos días, queridos amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Aventuras con Alberto. En el vídeo de hoy te voy a hablar de dos actividades que hice en la ciudad de Ho Chi Minh, en la ciudad de Saigón, que me encantaron completamente y que te recomiendo, y una actividad que te recomiendo no hacer, o que si la haces la hagas con mucho cuidado, porque a mí personalmente no me gustó nada. 3, 2, 1... Las dos cosas que me encantó hacer. Cosa número uno fue visitar los túneles, los Cuchi Tanos. Se puede hacer como en mediodía, no está muy lejos de la ciudad de Ho Chi Minh. Realmente vas a llegar y vas a descubrir muchísimo de la historia de Vietnam a través de ver los túneles y entender cómo la guerra de guerrillas se desarrolló en esta región. Cuando llegues vas a tener un guía que te va a ir explicando poco a poco el momento histórico en el que estos túneles fueron utilizados y vas a ver cosas como tanques y algunos otros objetos de esa época. Y también vas a poder meterte en uno de estos túneles. Te digo que para mí fue un poco agobiante, pero creo que vale la pena como para hacerse una idea de cómo vivían los vietnamitas en esa época, que estaban todo el día debajo de los túneles. O sea que en ese sentido pues te lo recomiendo 100%. Cuchitanos a mí me parece un lugar que realmente disfruté y que realmente le aportó algo a mi conocimiento del mundo y a mi conocimiento de la historia de Vietnam. En segundo lugar te recomiendo mucho visitar el Museo de la Guerra. Para mí ha sido el mejor museo que he visitado en todo Vietnam. Seas quien seas, te gusten o no los museos, es algo que hay que visitar, es como algo realmente obligatorio. Vas a encontrar sobre todo un reportaje fotográfico de la guerra de Vietnam contra los americanos y vas a ver un montón de escenas y de momentos de esa guerra, y te puedo decir que yo recuerdo un montón cuando fui, me sentí súper emocionado, súper sensible. Yo creo que fue un lugar, un museo que no olvidaré nunca. No es un museo inmenso, o sea, a lo mejor te llevará una hora y algo el visitarlo completamente, pero me parece que te vas a llevar una experiencia vital y te vas a llevar emociones muy fuertes y bueno, pues una dosis de realidad, ¿no? De conocimiento de qué ocurrió en esta guerra de Vietnam. Y bueno, estas dos son las cosas que si yo volviera a Ho Chi Minh y solamente tuviera un día, haría sin lugar a dudas. Otra cosa que hice y que me arrepiento de haber hecho, me arrepiento de haberlo hecho como lo hice, fue ir a un tour de un día por el Mekong. Por lo que yo he escuchado, realmente los tours en general son de esta manera. En primer lugar, te meten en un autobús y te llevan a una especie de templo, que está muy bien, tiene un Buda muy grande y es una visita pues corta y bonita, ¿no? Vuelves al autobús y te llevan a un barco en el Mekong y atraviesas el Mekong en barco, que eso, bueno, pues está divertido. A la que llegas, a mí me metieron en una especie de carruaje con un caballo bastante pequeñito. Llegamos a un lugar donde realmente todo lo que hacían era llevarnos de tienda en tienda, dándonos a probar diferentes productos. Estaba llenísimo de turistas, algo que muchísimas compañías de tour hacen. El paquete de llevarte a este lugar donde hay muchísimas tiendas e ir tienda tras tienda tras tienda hasta que ya terminas de ir por tiendas, comes y te relajas durante una horita. Y cuando terminas de comer te llevan en un bote de remos. Es como un pequeño riachuelo que va en un bosque de bambú, con lo cual dices, qué chulo, ¿no? Qué bonito, qué experiencia más auténtica. Y sí, si no fuera porque el riachuelo está llenísimo de otros botes de remos llenos de turistas. Personalmente me fui con la sensación de este tour no tiene nada auténtico. Lo único que yo saqué de este tour fue que el guía turístico con el que fui era un tío muy majo y estuvimos ahí charlando pues todo el camino, pero personalmente no volvería a hacerlo y no lo recomiendo. No me importa ir 2 veces a los sitios y son sitios que están muy guays, pero este tour del Mekong no lo haría ni siquiera aunque me pagara, ¿sabes? O sea, no lo haría. O sea que las dos que sí te recomiendo son ir al Museo de la Guerra, ir a los túneles de Cuchi, y la que no te recomiendo es hacerte el tour de un día por el Mekong. Si te lo haces, infórmate bien de dónde te van a llevar y de qué actividades vas a hacer. Existe la posibilidad de hacer 2 días o 3 días, creo. Entonces puede ser algo que te interesaría estudiar, sobre todo si, bueno, pues te alejan de zonas de trampas para turistas. Y algo que sí que yo me plantearía hacer en el futuro es, para descubrir realmente el tema del Mekong, es ir por mi cuenta. Eso sí que a lo mejor lo recomendaría, pero el tema del tour de un día es una pérdida de tiempo y de dinero. O sea, no te lo recomiendo para nada. Si vas para Ho Chi Minh, espero que disfruten mucho de esta visita y que pues te lo pasen muy bien. Si estás planeando tu viaje a Vietnam en este momento, te recomiendo que eches un ojo a mis vídeos, te voy a poner algunos links en la descripción. Y un abrazo muy fuerte, espero que te haya aportado algo de valor. Coméntame qué planeas visitar en Ho Chi Minh para cuando vayas. Y por supuesto, si tienes alguna duda, pues también me la puedes dejar y yo intentaré responderte lo antes que pueda. Dale a me gusta, suscríbete, recomiéndame a tus colegas con los que vas a ir a Vietnam. Y hasta pronto. Seres antropológicos que se interesan por qué 2 cosas recomiendo hacer en Ho Chi Minh y qué una no recomiendo hacer en Ho Chi Minh. Vietnam. Hasta pronto.